Bienvenidos a todos y a todas a la tutoría número 8, ya la octava, de la asignatura de Orígenes y Desarrollo del Trabajo Social, donde nosotros vamos a continuar exponiendo y trabajando los aspectos que ya empezamos, evidentemente, en el tema, en la sesión anterior, la semana pasada, ¿vale? Y lo que vamos a intentar es seguir avanzando para tenerlo todo bien amarradito cara a nuestro examen, ¿vale? Un segundín, vamos a ir, voy a sintonizaros para que podamos compartir la pantalla. Vale, esto es, vale, perfecto. Bueno, yo recuerdo que nos quedamos trabajando el concepto de, bueno, estamos en todo lo que son los movimientos de la reforma social, ¿verdad? Algo habíamos visto de esto, no sé si os acordáis que tuvimos hasta un pequeño debate y aportaciones de un compañero que también además conocía bastante bien el edificio, ¿no? De las Casas Baratas de Sevilla, de esos elementos interesantes que podemos encontrar perfectamente en nuestra ciudad y que tienen que ver con aspectos concretos, ¿no? Que estamos explicando de esa evolución de la intervención social o del trabajo que se hace con la población más vulnerable en nuestras sociedades y que sus antecedentes históricos son perfectamente reconocibles y de hecho tenemos bastantes pruebas precisamente de esto. Y nos habíamos quedado trabajando el tema del higienismo, ¿verdad? Habíamos mencionado la figura de Johann P. Frank, que era un médico alemán que en el año 1790, perdón, hace un tratado sobre la miseria del pueblo como madre de todas las enfermedades, ¿no? Y relacionaba, decíamos el otro día, donde las situaciones de miseria, de necesidad, crean circunstancias donde crean enfermedad, ¿vale? Son causa directa de enfermedad, son ambiente directo de enfermedad y generan transmisión de enfermedad. Por tanto, los médicos, si su objetivo es combatir esa enfermedad y conseguir la salud, necesariamente también tenían como objetivo estos higienistas, ¿no? Este movimiento de los higienistas que se diversificarían en multitud de otros movimientos a nivel nacional e internacional, ya lo veremos, van a intentar luchar contra la pobreza, contra la miseria, porque al mismo tiempo que luchan contra esa pobreza y contra esa miseria, están acabando con los parámetros de enfermedad, ¿no? Y por tanto están encontrando la salud, que es lo que ellos buscan como también objetivo suyo científico y disciplinar, ¿no? Y ahí es donde nosotros nos hermanamos y nos encontramos perfectamente en ese campo, en esa simbiosis, ¿no? Ahora, fijaros que hoy estamos hablando mucho del tema sanitario porque aquellos que estéis trabajando también la asignatura de Estado y Sistema de Bienestar, hemos estado trabajando también un tema que tenía que ver en esta sesión número 8 precisamente con el sistema sanitario, ¿no? Y esa correlación con el trabajo social sanitario y muchos otros aspectos que tienen que ver también con esta sensibilidad. Pero si nosotros nos vamos a los antecedentes mismos de nosotros, de nuestra creación como trabajadores sociales, en esta asignatura veremos que el primer director de una escuela de trabajo social en España pues será un doctor, un médico, el doctor Rovira, verá que creará esa escuela y dirigirá esa escuela de las primeras trabajadoras sociales. Básicamente hablábamos de mujeres, hombres no había y ni se les admitía en esas escuelas y que iban en esa conexión con este pensamiento del higienismo que se gesta en esta época. Creo que, bueno, estuve explicando un poco sobre la figura de este médico que se llama Johann F. Frank, y no habíamos quedado aquí. En cualquier caso, el higienismo se va a transformar con el paso del tiempo en un movimiento, en una rama de la medicina que la conocemos como medicina social, ¿vale? Y se va a inspirar precisamente en esa lucha contra las condiciones de vida insalubres y de trabajo, fijaros, de trabajo, que esto también va a acarrear o va a conectarse con el mundo del campo de los derechos sociales, ¿vale? Son conquistas que no lo trabajamos en esta asignatura directamente, pero también la estamos mencionando constantemente y la estamos cruzando con el modelo, lo que tiene que ver con el estado de bienestar, ¿verdad? Y esa medicina social se nutre precisamente de estos primeros higienistas, que ya digo, son gente muy sensibilizada del campo médico que cruza y entiende que la miseria y la pobreza son causa de enfermedad. Y van a luchar contra la desigualdad social. ¿Por qué? Porque esa desigualdad social también es una desigualdad ante las enfermedades. No es lo mismo, no afecta de igual forma, por favor, una enfermedad si tú eres pobre de si tú no eres pobre. Vamos a dejarlo ahí. Si tú tienes cubiertas determinadas necesidades, si tú no tienes cubiertas determinadas necesidades. Fijaros hasta qué punto llega esto, que si nosotros nos vamos a nuestra época, a nuestro tiempo, al día de hoy, vais a encontrar informes, algunos de ellos yo lo he compartido a través de LinkedIn. Si tenéis interés, pues buscarme en LinkedIn y os lo intento
transferir o si buscáis en mi historial de LinkedIn vais a encontrar esos enlaces, esos informes, donde se demuestra que las personas vulnerables, las personas con más necesidad social, las personas más pobres, los barrios más pobres de España son los que peor están teniendo el impacto del COVID-19. Están sufriendo peor todavía la enfermedad que otras zonas no pobres de las ciudades españolas. Fijaros lo que os estoy diciendo y tiene que ver con este convencimiento que tenemos aquí. Esos informes son actualísimos, actualísimos, y los tenéis por ahí, podéis leer sobre esa materia ahora mismo, perfectamente en internet o en cualquier foro. Desarrollo también paralelo, ¿no?, al tema del higienismo, del desarrollo de la medicina infantil, ¿vale? El desarrollo de la medicina infantil que tiene que ver con fundaciones, por ejemplo, no sé si os sonará, que es muy importante que os suene, la Fundación Gota de Leche. La Fundación de Gota de Leche se crea primero en Francia y luego con el higienismo y la medicina social va a llegar a España, y es una fundación de base higienista que tiene que ver con estos médicos y que se van a dedicar a intentar sostenimiento de los niños pobres, las familias pobres en el tema alimentario, y tiene que ver con la Fundación Gota de Leche. La Gota de Leche en Sevilla, si la veis aquí, a ver, lo voy a ampliar, a ver si se puede ver bien. Está este cortijo, este antiguo monasterio, este antiguo, era de monjas, evidentemente, que está en el cruce de la S30 con la Nacional Cuarta. Además fue en este sitio, en este convento, Gota de Leche, donde además murió abatido, ¿no? Blas Infante, ¿no?, el creador de la patria andaluza, del concepto de andalucista o de andalucismo moderno, ¿no? Del nacionalismo, el primer nacionalismo andaluz. Muere ahí, muere justamente pidiendo ayuda, socorro, en ese convento, que era de la Fundación Gota de Leche, que era donde precisamente se ayudaba, o desde uno de los sitios desde donde se ayudaba a los niños, y tenía que ver con este movimiento de higienistas preocupados por el tema de acabar con la pobreza para intentar corregir las desigualdades en salud, que al final eran enfermedad para todos, ¿no? En ese concepto. Bueno, vamos a hacer un cambio importante, potente, porque ahora del higienismo vamos a saltar, el libro nos lo propone de esa manera, a todo lo que es el socialismo jurídico, al socialismo jurídico. Y aquí estaríamos ante una figura de igual envergadura que hemos hablado de Johann Wolfgang, del austriaco en este caso. El otro era con otro origen, también cerquita. El austriaco en este caso, Anton Menger. Fijaros, le debemos muchísimo, muchísimo a Anton Menger, que yo digo es parte del socialismo jurídico. Así se le llama, socialismo jurídico, pero en verdad es el mundo jurídico aplicado a los derechos sociales y a intentar salvaguardar los derechos sociales. A eso se le llama, bueno, pues socialismo jurídico. Vale, pues bueno, pues ese es su nombre. Pero ¿en qué se basa? Bueno, pues se basa en que el derecho civil es o debe de entenderse como una variable dentro de la economía. ¿Por qué? Pues porque si nosotros pretendemos dar derechos civiles que terminarán convirtiéndose en derechos sociales, necesariamente tenemos que intervenir, tenemos que regular y tenemos que ajustar parámetros de tipo económico, porque si no, nunca vamos a poder cubrir y garantizar plenamente de los diferentes derechos civiles. Pero fijaros que de aquí van a hermanarse los derechos sociales, derechos muy, muy importantes. ¿Cuál fue el principal hito de Anton Menger? Fue el inventor del contrato de trabajo, que también lo hemos mencionado en partes anteriores, en transparencias anteriores dentro de estos propios temas, de esta asignatura. Fijaros que el contrato de trabajo es una vinculación jurídica, con base jurídica, donde unos tienen unos derechos y unos deberes, y los otros también tienen unos derechos y deberes en función de esa alianza que se produce entre alguien que oferta un puesto de trabajo y alguien que recibe ese puesto de trabajo, y qué elementos los van a hermanar, los van a unir, y qué derechos y deberes amparan a ambas partes. Y eso es el contrato de trabajo. Es muy, muy importante, porque sin un contrato de trabajo nosotros estamos absolutamente vendidos en el mundo laboral, o estaríamos vendidos en el mundo laboral. De hecho, aquellas personas que por sus circunstancias personales, sociales o familiares o culturales se ven abocadas, obligadas a sustentarse en actividades laborales que no están bajo una tutela de un contrato de trabajo, pues evidentemente están en unas situaciones que no son
las mismas que aquellas personas que están amparados por una misma vinculación laboral que esté en el amparo, digamos, de un contrato de trabajo. Por lo tanto, la figura del contrato de trabajo, fijaros lo importante que es, que hoy día es el garante de derechos de los trabajadores. Eso implicaba, como os pongo aquí, garantía jurídica a través de la jurisdicción social. Es decir, oye, a partir de este momento se está hablando de garantía jurídica. Es decir, en el momento que una de las partes, ya sabéis todo lo que es el derecho laboral y las figuras, por ejemplo, como son los graduados sociales o diplomados graduados en relaciones laborales, que se dedican a gestionar todo este mundo de las relaciones laborales y contractuales. En el momento que una de las partes incumple o trasvasa o no es capaz de hacer bien una de las partes, tanto derechos como deberes de su contrato de trabajo, pues evidentemente ya se puede entrar en buscar garantías jurídicas en temas de litigio, exigencias jurídicas y amparo o no de derechos sociolaborales que contemplen, que cubran a las partes implicadas, ¿verdad? Estos elementos son muy importantes, muy, muy importantes, porque es como la garantía, ¿no? La garantía, la salvaguarda de que existe algo que te da cobertura, sobre todo si esta es la parte más vulnerable de todo este juego, que es la parte del trabajador. Cuidado, que también la parte del empleador tiene su mijita y también tiene sus vulnerabilidades, ¿vale? Esta es la figura, bueno, he buscado, en este caso ya es un retrato, no una pintura ni un grabado, es un retrato de Anton Menger, que fue jurista, os pongo aquí, teórico social austriaco, que aparte de sus obras colegiadas, se dedicó predominantemente a la difusión de la literatura socialista en el campo jurídico. Por eso se habla de socialismo jurídico, porque hermana la sensibilidad ideológica de los socialismos de la época, que son muy potentes, ¿vale? Y con el amparo que puede dar toda la parte del saber jurídico y de la experiencia jurídica, en este caso, como aporta Menger, ¿vale? Es autor de El derecho al producto íntegro del trabajo en su desarrollo histórico. Fijaros el título, ¿no? El derecho al producto íntegro del trabajo o el derecho civil y los pobres. Como veis, tiene una sensibilidad social impresionante y el enfoque que se le da al campo jurídico por parte de esta figura tan sensible va muy vinculada a los derechos sociales, a la injusticia y a trabajar por colectivos que en ese momento, en la época, igual que ocurre ahora, son colectivos muy maltratados por el sistema y del que se aprovechan otros grupos y otros colectivos, ¿vale? Son muy importantes que haya derechos sociales bajo el amparo de, por ejemplo, figuras como los contratos de trabajo o cualesquiera otras que se puedan producir que amparen la situación de los más vulnerables y de las personas que lo puedan necesitar más. Bueno, más cositas que vais a encontrar en estos movimientos de la reforma social que tenéis en este capítulo del libro. Como veis, son elementos muy interesantes porque nos conectan ya con aspectos muy concretos que todavía siguen vivos y son operativos del mundo social, ¿no? Del mundo en el que nosotros nos movemos, ¿no? De intentar mejorar, ¿no? O dar respuesta por parte de nuestras sociedades a temas tan complejos como son las desigualdades o la necesidad social en términos amplios, ¿no? Y uno de los parámetros que se contemplan aquí es precisamente el mundo del cooperativismo. El mundo del cooperativismo es muy importante porque vamos a juntar a diferentes personas para que se autoayuden y a través de su relación cooperativa, de una cooperación, todos salgan beneficiados. Y ahí podemos encontrar un montón de tipos de cooperativas, ¿vale? Un montón de tipos de cooperativas. La idea es apoyarse en el conjunto, ¿vale? Para conseguir beneficios individuales. Es decir, cuando nosotros creamos una cooperativa de trabajo y nos juntamos 10, 12, 20, 1.500 personas, las que sean, y creamos una cooperativa de trabajo para trabajar, es apoyarnos unos a otros para que todos a niveles individuales consigamos beneficios individuales, ¿vale? Este es el concepto de cooperativo. Pero el concepto de cooperativismo se acerca más a los modelos de socialismo ideológico, pero dentro de contextos de competitividad empresarial. También se puede dar en movimientos sociales puros de socialismo, marxismo y comunismo, porque también se encajarían perfectamente los cooperativismos. Pero en la sociedad que nosotros nos encontramos, el cooperativismo ha encontrado hueco en sociedades capitalistas puras, ¿vale? Donde empresas cooperativas luchan de tú a tú, ¿vale? Con empresas puras capitalistas donde no hay cooperativismo, ni existen cooperativistas, existe el que manda y los que trabajan para el que manda. Estoy simplificando mucho la idea, pero por favor entendérmelo.
¿vale? Y el cooperativismo ha encontrado resquicios en esta sociedad capitalista para jugar con otras reglas de juego, donde lo importante no es el que mande, los que trabajan para el que manda, sino vamos a juntarnos todos para que todos, conjuntamente, seamos capaces de satisfacer nuestras necesidades. Esto es donde se crea, donde podemos encontrar los primeros antecedentes. Bueno, vuestro libro lo ubica en la Inglaterra de 1884, donde se creó la primera cooperativa de consumo. No era una cooperativa de trabajo, que hay muchos tipos de cooperativas. Una cooperativa de consumo es, por ejemplo, a ver si os suena, un supermercado donde hay una serie de personas socias o cooperativas que se juntan para obtener beneficios de consumo de alimentos, ropa, calzado, lo que sea, que les sale más barato porque hacen compras más grandes. Yo que sé, hay empresas de luz que son empresas de tipo de cooperativa de consumo, donde tú te apuntas y tú no es que trabajes para ti la empresa, sino que tú eres parte de esa cooperativa que compra paquetes eléctricos para que a todos los cooperativistas les salga más barata, por ejemplo, la luz, ¿vale? Pues una cooperativa, ¿vale? De consumo. Y aquí entrarían también en los antecedentes, ¿no? Que nosotros podemos encontrar, pues, las Friendly Societies de Owen. Robert Owen es Owen, la figura Owen, son varias generaciones, pero van a ayudar mucho en los orígenes del trabajo social y en los orígenes de la intervención social, y tiene que ver con estas Friendly Societies, que es un sistema de cooperativa donde lo que se buscaba era la ayuda mutua, socorro mutuo. ¿Para quién? Para los obreros, ¿vale? Fijaros que estamos aquí conectando muchas sensibilidades de la época. Claro, los obreros quizás los pobres. O sea, los pobres más pobres que los obreros, pero los obreros son pobres. Son pobres. Entonces, claro, esos elementos que son muy importantes, las vamos a encontrar en esas cooperativas que son las denominadas las Friendly Society. También, muy importante en términos de antecedentes. Estamos un poquito viendo esos antecedentes. Pues nos tendríamos que ir en temas de cooperativa a Francia, nos vamos a otra figura, como la figura de Louis Blanc, donde se crean una serie de talleres sociales que eran ya empresas cooperativas. Empresas cooperativas donde la gente se junta para intentar tener o sustentarse económicamente a base de una creación de entornos laborales que benefician a todos los cooperativistas. No se llaman cooperativas en ese momento, se llaman talleres sociales, pero la figura cooperativa es exactamente la misma y el concepto también es el mismo, ¿vale? Luego vais a encontrar muchísimas tipos de cooperativas, yo que sé, cooperativas de vivienda, donde la gente se junta o se une en una cooperativa para autoconstruir sus viviendas, por ejemplo. De aquí también ha habido muchos engaños y muchas cosas, tener mucho cuidado porque se tienen que controlar muy bien los parámetros de las cooperativas de vivienda. Pero esto, sí, hay muchísimas viviendas que se han construido por cooperativas de vivienda. O de crédito. No, Evaristo, hay cooperativas que te dan dinero, que te dan préstamos, que son como la banca, sí, claro. Hay cooperativas bancarias o cooperativas de crédito perfectamente legales y que son totalmente alternativas a los sistemas bancarios ortodoxos que nosotros encontramos. Cada vez lo tiene más complicado y más difícil, pero también existe. En cualquier caso, todos los sistemas de cooperativas, aunque estén dentro de sistemas capitalistas, son alternativas al sistema capitalista, que lo que busca no es tanto una masificación de beneficios o una repartición de dividendos entre los accionistas o los propietarios de una entidad o de una empresa, sino como el beneficio a toda la parte, a todos los miembros cooperativistas de esa cooperativa en la que se trate, ¿vale? Y aquí podemos encontrar muchísimos ejemplos. Un momentito, vamos a cambiar esto. Muchísimos ejemplos. ¿Cómo serían, por ejemplo, os voy a enseñar, aquí tenemos la figura de Robert Owen, perdón, ha saltado esto, que fue, en este caso, un textil galés, reformador social filantrópico, fijaros un poco las figuras, ¿no? Y uno de los fundadores del socialismo utópico y del movimiento cooperativo, en los términos que nosotros estamos explicando en este tema. Owen es más conocido por sus esfuerzos para mejorar las condiciones de trabajo de los trabajadores de sus fábricas y su promoción de comunidades socialistas experimentales. Todas esas comunidades socialistas experimentales fueron muy perseguidas, muy recriminadas, esas Friendly Society, porque chocaban directamente
con el capitalismo emergente y dominante de la época y sigue ahora mismo chocando, ¿no? Todo lo que sean experiencias, yo que sé, del estilo de Marinaleda en Andalucía, jolín, madre mía, eso está súper estigmatizado y tiene muchísimos problemas y no tiene un encaje fácil en la sociedad capitalista y se enfrentan a problemas muy potentes, muy potentes. En cualquier caso, a principios del siglo XIX, Owen se hizo rico como inversionista y eventualmente como gerente de una fábrica textil en Escocia, ¿no? En el año 1824, este personaje viaja a Estados Unidos donde invierte gran parte de su fortuna en una comunidad socialista experimental en New Harmony, en Indiana, el modelo preliminar a una sociedad utópica que propondría Owen, ¿vale? Se han hecho muchos tipos de sociedades utópicas después de Owen y han durado un poquito, algunos un poquito más, otros menos, pero con muchísimos problemas en los encajes capitalistas. El experimento duró poco, unos 2 años. Otras comunidades utópicas owenistas tuvieron un destino similar. En 1828, en cualquier caso, Owen regresa a Reino Unido y se establece en Londres, donde continuó siendo un defensor de la clase obrera, además de su liderazgo en el desarrollo de las cooperativas y el movimiento sindical también. Apoyó la aprobación de leyes sobre el trabajo infantil, la creación de escuelas gratuitas y mixtas. Pero todavía estamos en España con el tema de la escuela, la enseñanza mixta. O aquí Owen, estamos en el año 1800 y pico, ya estaba fomentando las escuelas o la formación mixta, ¿vale? Ese en cuanto a una figura muy importante, que entiendo que la tenéis que tener presente y la tenéis que tener en mente, ¿no? En la parte de la Francia, ¿no? De Louis Blanc, que también hemos mencionado, los talleres sociales, esas empresas cooperativas, ¿no? Que crea este personaje, son como talleres nacionales. Fijaros, os voy a explicar un poquito cómo funcionaba. Se estructura según una organización de tipo militar. De hecho, los obreros son como miembros de lo que en ese momento se llama la Guardia Nacional. Si todo obrero que haga una vigilancia de las calles, de lo que sea, como vigilantes, jurados también, recibía 2 francos presentando el debido certificado. Recibía dinero por esa guardia. Son como vigilantes, como un trabajo, pero en términos cooperativos, ¿vale? Los obreros trabajan desde las 6:30 de la mañana hasta las 6 de la tarde con un desayuno de 9 a 10, un almuerzo de 2 a 3, más o menos para que veáis cómo se estructuraba, y se pasan listas 2 veces al día y toda la ausencia es penalizada económicamente. Una ausencia de 2 días seguidos conlleva la expulsión de los talleres. Como veis, era estructura muy rigurosa, que evidentemente el que se pasaba un poquito rápidamente era expulsado de ese sistema que les garantizaba sustento económico. Una jornada se remuneraba, hemos explicado, con 2 francos y la paga sube en función del grado de responsabilidad que hay en la organización, incluso hasta 3 francos para las brigadas, 4 francos para los tenientes. Como veis, se estructurarán obreros, pero como si fuera un ejército. Los obreros más necesitados se benefician diariamente de unos cupones al margen de los francos que cobrasen para comprar pan, carne, caldo. Si el obrero enferma, la organización asume los gastos de hospitalización y su mujer y sus hijos reciben además ayuda a domicilio. En caso de accidente de trabajo, la familia recibe una indemnización por inactividad. Y se crean esos talleres nacionales que disponían además de una oficina médica compuesta por 12 médicos que atendían in situ y realizaban visitas domiciliarias. Como veis, una estructura, una organización que les daba cobertura, pero fijaros, eran cooperativas, es decir, estamos hablando, no es una empresa, sino que son socios cooperativistas que según el grado de responsabilidad iban estructurando, iban organizando, iban funcionando para beneficio de todos, ¿vale? Como veis, era una lógica que estaba ahí. Fijaros, si nosotros nos vamos a... Pues claro, el libro no desarrolla mucho. Yo me gustaría, creo que estáis viendo la pantalla, os voy a poner aquí... vamos a ver si soy capaz de marcaros una pestaña nueva y nos vamos a ir Mondragón es bueno, una ciudad del País Vasco. ¿Por qué os pongo Cooperativa Mondragón? Para que sepáis que en España, si nosotros nos tenemos que ir a referentes, ¿no? Referentes que tengan que ver con el mundo cooperativo, aquí en España tenemos la ciudad de Mondragón, el País Vasco, que es el lugar de España donde primero se desarrollan las cooperativas, o casi primero, no tengo claro si fue ahí o fue en algún otro sitio, incluso de Andalucía, perdonadme porque a veces que se me van las fechas, pero desde luego es donde más se desarrolló el mundo cooperativo.
Y en Mondragón, si vosotros leéis y trabajáis un poco sobre el tema y os informáis, os vais a dar cuenta de que se crearon y se crean cooperativas para casi todo. Decía, hay banca cooperativa, escuelas cooperativas, universidades cooperativas, institutos cooperativos, guarderías cooperativas, tiendas cooperativas, supermercados cooperativos, empresas de todo tipo, fabrican lavadoras, frigoríficos, tienen un montón de empresas además vinculadas a cooperativas que crean a su vez empresas no cooperativas en otros sitios, con lo cual nutre a los cooperativistas de beneficios constantemente. Entonces, hay muchísima variedad, ¿vale? Vais a encontrar muchísimo. Y lo que sí quería que vieseis, algunos antecedentes, voy a compartir con vosotros algunos antecedentes. Aquí tenéis algunas fotos, fijaros, antiquísima, de una escuela profesional cooperativa en Mondragón. No sé si lo estáis viendo, espero que sí, donde, bueno, aquí tenéis talleres, aquí tenéis la gente trabajando, estos son figuras cooperativas vinculadas a este cura, que es Arismendi. Las sociedades cooperativas en Mondragón, si leí un poquito de ella, hay una figura muy concreta, que es la figura de un cura, que es el que trabaja. Bueno, aquí tenéis una caricatura y todo de este cura, que es este de aquí, ¿vale? Que crea fundaciones y crea cooperativas para ayudar, en este caso, al desarrollo de Mondragón. Pero vais a encontrar prácticamente de todo, vais a encontrar de todo en términos cooperativos, en el mundo, en este caso en el campo, que tiene que ver con Mondragón, ¿no? Aquí tenéis alguna foto un poquito más bueno, y una empresa de cooperativa Mondragón, así tal cual, pero si entráis un poquito a niveles históricos, podéis encontrar muchas fotografías de la época, muy antiguas algunas de ellas, otras ya más modernas, pero todo esto son o tienen que ver con sistemas cooperativos de base creada en Mondragón. De todas maneras, Mondragón hacia afuera, muchas de sus empresas, también si buceáis un poquito, vais a dar cuenta que muchas empresas hacia afuera funcionan como empresas, algunas son multinacionales, y hacia afuera no son cooperativas. Si monta una filial de una empresa de Mondragón que es cooperativa, monta una sede en Marruecos, que las tienen, pues esa sede no es cooperativa con marroquí, allí lo que montan es una empresa pura y dura, pero responde económicamente, los beneficios se trasvasan a la cooperativa central, que en ese momento pues, está en Mondragón, y la base fue, en origen, fue cooperativa, ¿vale? Lo digo para que veáis un poco la cantidad de posibilidades que tiene el mundo cooperativista, un momentito, en este tiempo, y a partir de ahora, y a partir de ese momento, como elemento de desarrollo. Hoy día, pues, las cooperativas se crean, son legales. De hecho, se trabaja mucho la empresa cooperativa. Tenéis programas de desarrollo, de padrinazgo, de mecenazgo, de ayuda a subvenciones por parte, por ejemplo, de la Junta de Andalucía. Lo digo por si tenéis interés en crear temas cooperativos o ver el tema de cooperativa, la podéis ver en otras comunidades autónomas. Me consta que también tienen programas similares, pero que la empresa cooperativa tiene cierta sensibilidad social y tiene ciertas ayudas, y no tiene un ímpetu de maximización de beneficios, sino más bien de autoayuda hacia todos aquellos que forman parte de la cooperativa, y que vais a encontrar posibilidades de montar cooperativas con bastantes ayudas económicas, ¿vale? Lo digo para que es una cosa con que viene de atrás, pues es perfectamente vigente, está operativa, y la vais a encontrar en nuestros momentos actuales, además con bastante garantía. Vale, con esto terminamos el tema 3, por favor. Duda, pregunta, cualquier cosa que queráis plantear del tema 3. ¿Qué calladitos estáis hoy? ¿No hay nada que queráis preguntar, comentar sobre el tema 3? Porque es bastante rico, tiene un montón de elementos que tienen que ver con reforma social, movimiento social y apuestas por novedades sociales. Se habéis dado cuenta que hoy día pues, son un tesoro y tienen que ver con referentes muy concretos que son ahora mismo vigentes y que tienen que ver o amparan no solamente al trabajo social, por supuesto, sino a muchas formas de intervención social en nuestra sociedad. ¿Dudas, preguntas? ¿No? Bueno, pues vamos a trabajar. Entonces vamos a empezar un tema nuevo, que va a ser el tema 4.
Nos vamos a meter en el tema 4. Un momentito que os comparto la pantalla. El tema 4, donde vamos a trabajar. Un momentito, aquí está. Se llama así, tema 4, hacia la profesionalización del trabajo social. ¿Qué es lo que nosotros vamos a ver aquí? Bueno, básicamente lo que vamos a ver son las grandes figuras, las grandes antecesoras, las grandes pioneras, que así como nosotros los denominamos, del trabajo social. Ya por fin en este temario vamos a hablar única y exclusivamente de trabajo social, de historia pura, pura, pura de los antecedentes del trabajo social. No es que antes no lo estuviéramos haciendo, pero es que aquí lo vamos a hacer puramente de trabajo social, para que veáis un poquito quiénes son esas figuras que hicieron posible nuestra profesión del trabajo social y a las que le debemos muchísimo, muchísimo, muchísimo. Bueno, esa figura vais a encontrar una serie de características, ¿no?, generales en esa figura, que son el trabajo social, para empezar, como profesión con el nombre Social Work, nace en Estados Unidos, ¿vale? Y luego se va a desarrollar en paralelo junto con Europa. ¿Eso qué significa? Que la primera vez que hay un trabajo social en Estados Unidos, no técnicamente hablando, sino que en Estados Unidos se va a reconocer el social work como profesión. Y ahí va a estar una figura muy, muy, muy importante, que ya la veréis, que es la figura, bueno, ahora no me quiero adelantar, pero la vais a tener por ahí, vamos a explicarla, que va a ser la figura de Mary Richmond, ¿vale? Entonces, esa figura va a conseguir que se establezcan las bases fundamentales. De hecho, recibirá una medalla por establecer las bases fundamentales de una nueva profesión, que será con un libro que ella escribe, o escribirá en ese momento, que se llamó Social Diagnosis, diagnóstico social, y que crea las bases de una profesión, ¿vale? Entonces, digamos que ella es como la creadora, fundadora de nuestra profesión en el término moderno del trabajo social, que nosotros en ese momento lo vamos a conocer como social work, pero si somos muy, muy, muy estrictos, a ella, más que social work, lo definirá como case work, porque hablará de trabajo social de caso, ¿vale? Pero bueno, no vamos a ser tan rigurosos. En cualquier caso, nace esa figura en Estados Unidos, pero se va a desarrollar en paralelo con Europa, que es donde básicamente se desarrolla el trabajo social, que hoy lo conocemos, ¿vale? En su inicio, pues si hablamos de pionera, hablamos de mujer. ¿Hay algún hombre? Algún hombre hay, ¿vale? Vamos, uno nada más, ¿vale? Uno nada más, que además influyó bastante en una figura muy interesante, que lo veremos un poquito más avanzado. Y esa figura es la única masculina que vamos a ver, pero básicamente estamos hablando de grandes pioneras, de grandes mujeres del trabajo social inicial que van a impulsar. ¿Quién va a ser la máxima figura? La máxima figura va a ser la famosísima Jane Addams, que incluso llegará a ser premiada con el premio Nobel. Cuidado, no es cualquier persona. Es, ya lo veremos, la mujer de Estados Unidos de la que más se ha escrito en la historia de los Estados Unidos, Jane Addams. Así que fijaros de la figura que estamos hablando. Trabajadora social, premio Nobel, ¿vale? Muy, muy importante esta figura, la vamos a trabajar nosotros aquí también, para que la sepáis, que pertenece a vuestro colectivo profesional y fue una grandísima reformadora social y que aportó muchísimo al bienestar del mundo completo, porque claro, en su enfoque vais a ver qué cosas más interesantes va a plantear y qué gran lucha va a protagonizar durante los tiempos que ella ejecutó sus ideas, ¿vale? Y además la ejecutó con carácter y con mucha eficacia. Ya digo, es la mujer, para bien o para mal, de la que más se ha escrito en la historia de Estados Unidos, que, cuidado, no es cualquier cosa, ¿vale? Evidentemente también va a ser muy importante en este devenir histórico todo el papel de los reformadores sociales ingleses y norteamericanos, reformadoras sociales inglesas y norteamericanas, porque ya vais a ver que todo lo que va a ser el campo de la intervención social, de la acción social, va a estar como socialmente vinculado a un aspecto femenino, ¿vale? Por el tema del cuidado, ¿no? ¿Quién cuida de los niños? Las mujeres. ¿Quién cuida de los mayores? Las mujeres. ¿Quién cuida del enfermo? Las mujeres. ¿Quién cuida del necesitado? La mujer, ¿vale? Entonces es como una feminización de la atención social,
que todavía hoy está muy presente, ¿vale? En el planeta, muy, muy presente. Es verdad que hoy día hablamos de trabajadoras y trabajadores sociales con tranquilidad en España, pero si nos vamos 20 años atrás o 15 años atrás, no hay que irse muy lejos, cuando estudiaban los trabajadores sociales, cuando yo estudiaba como trabajador social, en mi promoción habíamos 2 o 3 hombres, no había más. Y si me voy a los de mis maestros, pues mi maestro era un bicho raro porque era el único que estaba formándose en trabajo social. Entonces, todavía esos son elementos que están ahí, ¿vale? Evidentemente tiene que ver con los reformadores sociales ingleses y norteamericanos, que hemos explicado mucho del tema de los reformismos social, y muy vinculado, por favor, a la creación del estado de bienestar. De hecho, vamos a estar en todos los hitos importantes de la creación del trabajo social o de elementos que influyeron en la creación del trabajo social. Estoy hablando, por ejemplo, del New Deal norteamericano con Roosevelt, y las asesoras del New Deal norteamericano, entre otros asesores, evidentemente algunas de ellas eran mujeres muy importantes de defensoras. Vamos a ver, vamos a aprender sobre ellas, y eran, ojo, social workers, eran trabajadoras sociales asesorando a Roosevelt, a la comisión, al gobierno Roosevelt, para asesorarlo en todo lo que fue el New Deal norteamericano, que tan importante fue y que asentó bases como antecedentes de intervencionismo y control de la economía tan necesarios para crear el estado de bienestar. O, así de memoria, que yo recuerde, trabajadoras sociales que estuvieron asesorando a Bevery en la famosa comisión Bevery y que fueron redactoras en parte de las medidas y de los elementos fundamentales del famosísimo informe Bevery. Vamos a ver quiénes fueron algunas de esas trabajadoras sociales británicas, evidentemente, que estuvieron allí, que trabajaron con estas figuras y que impregnaron y dieron su esencia fantástica por un mundo mejor basado en ese estado de bienestar. Y ahí estaban esas trabajadoras sociales pioneras de las que vamos a aprender en este tema. También, en términos generales, ya lo estáis intuyendo, ¿no? Estamos hablando de un inicio del trabajo social que está caracterizado por necesidades vinculadas a lo femenino, necesidades femeninas y todo lo que les rodea, ¿no? Hemos hablado de niños, jóvenes, mayores, pobreza, abandono social. Las grandes cuidadoras de la atención social, de la pobreza, de la necesidad, no son los hombres, socialmente, van a entenderse que son las mujeres, y de hecho tal va a ser así que en la historia del trabajo social los hombres que han querido estudiar trabajo social en algunos momentos históricos no van a tener posibilidad ni siquiera de formarse como trabajadores sociales. Va a ser más fácil encontrar figuras masculinas dirigiendo a trabajadoras sociales que ejecutando a niveles profesionales, interviniendo a niveles profesionales como trabajadores sociales. Luego vendrán los hombres y podrán participar también de la maravilla que es el trabajo social y de las cosas que pueden hacer, que podemos hacer los trabajadores sociales, que lo tenéis que tener con mucho orgullo, ¿vale? Bueno, vamos ahí, me lo he currado para que tengáis imágenes de estas personajes históricas, porque yo entiendo que estudiar o trabajar con libros o con manuales donde no hay referentes de ningún tipo a niveles visuales, pues es como durillo. Entonces, a mí me gusta cuando trabajo los temas a nivel particular mío, que yo os invito a vosotros cada vez que hay cualquier tema de esto, pues buscar información. Oye, mira, ¿quién fue Octavia Hill? ¿Quién fue la tal Mary Richmond? Voy a ver quién era, dónde trabajaba, qué cara tenía, estaba casada, no estaba casada, tenía hijos, no tenía hijos, ¿esta quién es? Entonces, ¿dónde iba de vacaciones? Todo ese tipo de tonterías, que no son tonterías, son importantes porque nos hacen entender, comprender y además nos hacen interiorizar muchos elementos interesantes que luego nosotros los podemos transferir directamente a conocimiento nuestro propio de la profesión y además hacer mejores exámenes porque tenemos esas imágenes, las tenemos en mente, ¿no? Vale, os voy a enseñar, vamos a ir viendo esos personajes, esas figuras, ¿no? Las vais a tener vosotros en vuestro manual de la asignatura, pero fijaros, una de ellos es Octavia Hill. Perdón, esto está mal escrito. Octavia Hill, ¿vale? Aquí tenéis a Octavia Hill. ¿Quién fue Octavia Hill? Bueno, Octavia Hill os pongo aquí, vamos, lo tenéis también como material en vuestro manual de la asignatura. Fue alma fundamental, os pongo aquí, de la COS. ¿Qué era la COS? Aquí la tenéis escrita, la Charity Organization Society, o traducido, Sociedades para la Organización
sabe que en inglés se habla al revés, sociedades para la organización de la caridad. Eran entidades muy potentes. Por favor, leer lo que viene en vuestro libro, sino directamente buscar información sobre la Charity Organization Society en internet, en cualquier manual. Hay montones de libros, manuales, artículos de trabajo social, artículos de tipo histórico, de evolución de los servicios sociales, que hablan de la Charity Organization Society. Por favor, el trabajo social contemporáneo, moderno, nace en este tipo de entidades y en concreto en las famosísimas COS, Charity Organization Society, que originariamente se crearán en Reino Unido. Rápidamente las COS pasarán a Estados Unidos y a partir de ahí, ¡wow!, volarán como la pólvora y crearán entidades que lo que intenta es precisamente atender la pobreza, atender las necesidades. Cuidado, no son entidades públicas, son entidades privadas, no con carácter lucrativo, son como si fueran asociaciones o fundaciones que lo que intentan es acabar con la pobreza. ¿Cómo? Organizando la caridad, organizando la beneficencia, organizando las entradas de recursos económicos para, con una efectiva organización técnica y cualificación profesional, y ahí entramos los trabajadores sociales. Las primeras trabajadoras sociales se forman y se crean en la COS, ¿vale? Van a formarse esas señoritas, esas mujeres, para intentar organizar bien la caridad, para acabar con la pobreza, para acabar con la necesidad, ¿vale? Esto, ella también no solamente va a ser un arma fundamental de la COS, Octavia Hill, de la Charity Organization Society, sino que también va a aparecer el movimiento o va a participar en los movimientos de los Settlement Movements, que eran otro tipo de organizaciones también, que también se van a dar en la época, que también están organizadas, ¿vale?, de manera, o se buscaba una cierta cualificación profesional para impulsar el desarrollo de colectivos desfavorecidos en las sociedades. Igualmente, si vosotros queréis más información, por favor, acercaros al manual o buscar información sobre los Settlement Movements o movimientos de settlement, ¿vale? Muy importante. Octavia Hill, ¿qué tiene también de referencia? Ella, por ejemplo, fue una figura que luchó mucho con el tema de las viviendas. Dar vivienda a las familias obreras. Recordad que en el tema anterior hemos hablado de las casas baratas. Las políticas de vivienda son políticas impulsadas por muchas figuras pioneras y muchas de ellas van a ser mujeres. Y en España, que será Concepción Arenal, será también una mujer, una de las grandes figuras pioneras será una española, también va a ser impulsora de las viviendas para obreros, para familias obreras. Y tiene mucho que ver con esto. Estos conceptos de dar vivienda a quien lo necesita, se empieza con familias obreras, va a impulsar las políticas de vivienda de las siguientes décadas y los 100 y pico años posteriores. Es decir, hoy día, cuando hablamos de políticas de vivienda y de dar viviendas de protección oficial o cualquier tipo de programa, viviendas sociales, todo este tipo de viviendas, los orígenes la tenemos en pioneras de este calibre, de esta forma, que en su época se adelantaron e impulsaron los primeros planes de vivienda, políticas de vivienda para personas que la pudieran necesitar. Ya digo, Octavia Hill es una de las pioneras fundamentales. Ella, en ese sentido, pues es un ejemplo de reforma social. No se trataba tanto de ayudar al necesitado o ayudar en términos de caridad, sino de crear condiciones sociales de reforma social que posibilitaran cambios estructurales mucho más fuertes, mucho más potentes, más largos y más duraderos, ¿vale? Otro de los parámetros que vais a encontrar sobre ella, que aportó como pionera del trabajo social, va a ser la creencia en la autoestima de las personas. Muy importante, porque ella va a entender que hoy hablaremos de empoderamiento, ¿vale? Ese concepto no lo vamos a encontrar en esa época, pero básicamente está hablando de que cuando se trabaja muy bien la autoestima de las personas, estas las conseguimos movilizar para que puedan salir de su situación problema. Cuidado, esto ya es trabajo social, puro y duro. Nuestra metodología se dedica mucho a conseguir que una persona en situación de pobreza, necesidad, exclusión o que tenga un problema, ¿vale?, sea ella a partir de nuestra ayuda, de nuestro impulso de autoestima, de promoción de habilidades, de ayudas o recursos técnicos que podamos aplicar y de empoderamiento para que esa persona sea capaz de salir de esa situación problema. Ella hablaba de creencia en la autoestima. Si esa autoestima se refuerza, se empodera a las personas, tú puedes conseguir que esa persona
sea capaz de, si no salir, casi salir de una situación de necesidad o problema, y después a partir de ahí todo lo que podamos ayudar o podamos trabajar desde trabajo social, pues bienvenido sea. Fijaros, fueron tan importantes sus aportaciones que incluso ella influyó en el impulso de una ley muy famosa en su tiempo, que fue la Ley de Pobres de 1905, que fue tremendamente significativa en la lucha y en la atención de las necesidades de la época, ¿vale? Fijaros el poder y la influencia que ella como personaje histórico va a tener en ese momento en la Inglaterra de la época, ¿vale? Y por otro lado, y con eso vamos terminando, ella también va a marcar un principio básico de trabajo social. El principio de ayudar a ayudarse. Y lo vamos a dejar ahí con eso para que lo entendáis. ¿Qué ocurre si una persona que está en situación de vulnerabilidad o de necesidad no se ayuda, que se hunde? Y el trabajador social tiene muchos problemas para poder intentar ayudar a esa persona. Tenemos que conseguir que la persona se ayude a ayudarse. Fijaros, por ejemplo, en un momento determinado, en una situación de, perdón, una familia, una situación de necesidad, donde haya una mujer que cuida de personas mayores, una cuidadora principal. De esto en todas las casas vamos a encontrar ejemplos. ¿Qué le ocurre si esa mujer se nos viene abajo? Si lo pasa mal, si se sobrecarga, que es el término técnico que utilizaríamos ahora en trabajo social, pues que tendríamos dos gravísimos problemas. Uno, que esa mujer ahora mismo esté sobrecargada y no está bien, y además, como no está bien, no puede atender a la otra persona o a las otras personas mayores que cuidaban. Es muy importante ayudar a ayudarse, o ayudarse para poder ayudar, o estar bien para poder ayudar y para poder salir adelante. Ese concepto, que es muy básico, muy básico, tenemos ahí una pionera del trabajo social que ya en esa época, estamos hablando al principio del siglo pasado, de 1900, 1905, ya lo trasladaba a las trabajadoras sociales que se formaban con ella y a las ideas que ella estaba trasladando a la sociedad en general. Y son principios básicos de intervención en trabajo social. Bueno, pues con esto lo vamos a dejar por aquí. Ya seguimos trabajando con otras figuras. Esto va cobrando importante interés. Vamos a cortar la grabación y la próxima semana continuamos con esta formación.